Buena mi gente, ¿cómo andan? Arrancamos un nuevo videito. Como pudieron ver en el video anterior, estuvimos hablando de la CG Titan, los problemas que tienen, las consecuencias que pasan a veces cuando la moto está media manoseada, ¿no? Y quiero agradecerle a ustedes porque siempre están, estuvimos leyendo ahí todos sus comentarios, los positivos, los negativos, porque sabemos que todos no pensamos iguales, ¿no? Así que bueno mi gente, vamos a estar armando en este videito lo que es embrague, el lado del encendido, cilindro, tapa de válvula. Así que bueno mi gente, queremos que ustedes estén con nosotros en este videito para que lo empecemos a armar.
mi gente, quedó todo terminado al lado del embrague. Ahora vamos a estar armando lo que es el lado del encendido.
Bueno, mi gente, hasta acá llegó el videito de hoy. Como siempre, le quiero compartir una hermosa palabra de Dios. En este caso le quiero compartir lo que es Primera de Génesis. ¿Y qué dice? Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie del agua. Y dijo Dios, que haga la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Eso es lo que habla Primera de Génesis. En este caso uno lo puede ver como la creación, ¿no? Lo que Dios empezó a hacer en donde nosotros vivimos. Pero la reflexión que yo le quiero dar a ustedes es cómo a veces estamos nosotros como personas. Y a veces estamos como dice acá. Estamos desordenados, estamos vacíos, sentimos que todo está perdido o sentimos que ya no hay motivo para vivir. Hay veces que lamentablemente uno tiene esos pensamientos en la cabeza que dice yo ya no quiero vivir más, yo ya no tengo motivo, todo me sale mal. Pero ¿qué pasa, mi gente? Necesitamos a Dios. Como pueden ver acá, Dios ¿qué hizo? Separó las tinieblas de la luz. Él dejó las dos cosas completamente por separados. Y hay veces que es lo que nosotros necesitamos, mi gente. Que entre Dios en nuestro corazón. Que dejemos que el Espíritu Santo ande adentro de nosotros. Que Él nos esté guiando, que Él nos esté iluminando. No digo que no vamos a pasar por situaciones. Pero ¿saben qué? Lo vamos a poder asumir de otra manera. Lo vamos a poder enfrentar de otra manera porque sabemos que está el Espíritu Santo con nosotros. Que está Dios de nuestro lado. Y a veces cuando no lo tenemos a Dios pensamos de esa manera como le dije al principio. De que está todo mal, de que no vamos a poder mejorar, de que no queremos vivir más porque todo me va mal, de que las cosas que me suceden a mí o a mi familia a veces no. Entonces ahí está, mi gente. Hay que rendirse delante de Dios, entregarle nuestra vida a Él, que Él acomode y que Él separe las cosas. Y que nosotros podamos actuar y ver lo que estamos haciendo mal y dejarlo de lado para recibir la bendición y recibir el bien que Dios tiene para nosotros. Así que bueno, mi gente, espero lo hayan entendido, los quiero mucho y nos vemos el próximo video.